Hola amigos y bienvenidos. En el folclore abunda una gran cantidad de personajes con diversas apariencias. En esta ocasión descubriremos que a veces las apariencias pueden engañar y en otras no. Estas son 5 criaturas del folclore férico muy feas. Originarios de las tierras altas de Escocia, Urisk es descrito como un duende que tiene la mitad superior de un hombre y la inferior de una cabra. Se decía que Urisk frecuentaba los estanques de agua y cascadas poco frecuentados de los hombres de aquellas regiones. A menudo se lo describe como un ser solitario, pero esto no sería porque lo deseara, sino porque su inusual apariencia física espantaba a cualquiera con el que se encuentre. Se dice que su expresión taciturna y melancólica responde justamente a que a menudo busca la compañía humana, pero sin obtener demasiados resultados. Al igual que muchos otros seres féricos, Urisk ayudaba a los agricultores a cuidar sus campos de vez en cuando, y en contadas ocasiones también se divertía asustando a algunos humanos, siguiéndolos a través de caminos solitarios y oscuros. Algo importante a tener en cuenta con el siguiente ser es que si te encontrás trabajando o vacacionando por el sudeste asiático, ten cuidado a la hora de desenterrar algo de la tierra, podría llevarte una sorpresa. Oriundo de Filipinas y pertenecientes a las creencias de las tribus étnicas Mughal, los Kalanjet son unos gnomos diminutos y de apariencia grotesca, cuyo hábitat natural es la tierra, permaneciendo debajo de ella por tiempo indeterminado. Según las creencias populares de la región, los montículos en bosques y campos suelen albergar a varias de estas criaturas, las cuales solo responden al llamado de los chamanes mediante silbidos. Según el saber popular, aventurarse por curiosidad en busca de estas criaturas y desenterrarlas sería una pésima idea, ya que este gnomo infligiría un daño abismal a quien lo intente. Sus pisadas hacen temblar el suelo y su apariencia es mortal. El Fachan, o Peckling Jack, es uno de los seres mágicos del folclore escocés e irlandés más temidos y más feos. Se trata de una criatura de medio cuerpo solamente, que tiene una pierna, un ojo, una mano saliendo del pecho, una gran boca y un penacho de plumas negras en la parte superior de la cabeza. Las leyendas dicen que su apariencia es tan horrible que en realidad puede causar ataques al corazón. El Fachan es muy peligroso, ya que no solamente tiene un brazo muy fuerte y singular, sino que puede portar una cadena o una maza con la que puede destruir huertos enteros en una noche. Es una criatura vagabunda y solitaria, y matará a cualquiera que sea lo suficientemente tonto como para pisar su territorio. Por suerte, y a pesar de su tamaño, que a veces puede ser descomunal, es algo corto de vista, lo que podría darle al testigo una única oportunidad para escapar, siempre y cuando no se lo haya encontrado demasiado cerca. El hada que tendremos a continuación vive en los bosques de Bretaña y se la conoce como Bubul Nos. Se dice que es la última de su clase y es tan antigua como la tierra sobre la que camina. La melancolía y la tristeza yacen en el interior de esta pobre hada,
puesto que no solo se la encuentra sola, sino que su apariencia sería tan espantosa y fea que incluso hasta los animales silvestres la evitan. A pesar de esto, no parece guardar ningún tipo de rencor, ya que incluso les advierte a los humanos mediante gritos para no asustarlos. Su nombre significa pastor nocturno y su misión, al parecer, parece ser la de advertirle a los hombres, con su llegada, que la noche está cerca, previniéndolos de esta forma de los peligros de las sombras, siendo este ser entonces una criatura de apariencia horrenda, pero benéfica, que guía como un pastor a los hombres para que se vayan a sus casas, mientras ella vela por su buen descanso y seguridad. Hay muy pocas representaciones visuales sobre esta hada, justamente por el hecho de que el saber popular nos ha transmitido pocas descripciones de su apariencia. Teniendo en cuenta lo anteriormente dicho, entendemos por qué. Licho es la encarnación del mal y de la desgracia dentro de la cosmovisión de los pueblos eslavos. Una criatura con un ojo, que a menudo es representada como una mujer flaca y vestida de negro. En otras representaciones menores, como un malvado duende que deambula por los bosques. Licho usualmente no se asentaba en un lugar por mucho tiempo, ya que era una criatura errante. A veces, sin embargo, podía permanecer durante más tiempo en una granja, divirtiéndose sacando los peldaños de las escaleras o aflojando los ejes para que los desdichados perdieran la vida, o se lastimasen de tal manera que sus vidas se vean afectadas. ¿Qué se podía hacer ante semejante pesadilla? La respuesta es nada, al menos dentro de las creencias eslavas. No era una criatura que pudiera ser apaciguada. La única salida era ser capaz de tolerar la miseria hasta que decidiera marcharse a otra parte. Espero que la aventura de hoy, conociendo estas 5 hadas feas, no los haya horrorizado. Recordemos que lo importante no es lo físico, sino el interior. Bueno, salvo con criaturas como esta última, claro. En fin, compartan este video si les gustó y suscríbanse a mi canal si todavía no lo hicieron, para estar al tanto de próximos videos. Les envío un saludo grande y me despido. Soy Jonathan Jansson y nos vemos en la próxima aventura.